Que el Señor añada bendiciones a sus vidas, mis amados hermanos. La paz de Dios reine en cada uno de vuestros corazones. Siempre será un privilegio poder estar con ustedes y sobre todo predicar la palabra de nuestro Dios. Pues bueno, no perdamos mucho tiempo y vamos a lo que hemos sido llamados a hacer. Hoy vamos a continuar con nuestros sermones con respecto al Evangelio de Juan. Y hoy trataremos los versículos del capítulo 3, los versículos del 31 al 35. El título del sermón de esta mañana es El que viene del cielo. Y los invito a ustedes a abrir las Sagradas Escrituras para así leer juntos lo que el Señor hoy tiene para nuestras vidas y después desarrollarlos. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 31 al 35. Dice así la bendita y eterna palabra de nuestro Dios. El que de arriba viene, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Hasta aquí la porción que hoy estaremos tratando. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, esta es tu palabra y no de hombres. Es tu palabra, la palabra de nuestro Dios. Y asimismo, permítame, con la existencia de su Santo Espíritu, hablar de ella con total espontaneidad, franqueza y sencillez para nuestra edificación, para edificación de esta tu novia, tu iglesia. Todo esto se lo pido en el nombre de nuestro Redentor Jesucristo y en la guía de su Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, en nuestro anterior sermón vimos unas insanas intenciones con respecto a los discípulos de Juan el Bautista, cuando pretendieron indisponer de alguna manera al Señor Jesús y a sus discípulos, como causantes de que el ministerio del Bautista empiece a decrecer. Esta molestia o este malestar que ellos querían contagiar a Juan el Bautista, a sus discípulos, era justamente porque el Señor Jesús iba adquiriendo mayores seguidores que su maestro, el Bautista. Ahora, afortunadamente, y digo afortunadamente, Juan no cayó en esa inmadurez o en esa forma pecaminosa de querer contender con respecto a quién tenía o quién era el mejor ministerio que llevaba hasta ese momento. Y digo yo que afortunadamente porque Juan fue sabio al responder de que él no era el Mesías y que nadie en esta tierra, mis hermanos, puede tener nada si Dios no se lo da. Y justamente el ministerio de Jesús venía del cielo. Juan sabía muy claramente que Jesús era el verdadero Mesías. Por tanto, era necesario que él tenga cada vez menor importancia, ¿sí? Y mayor importancia Jesús. A tal punto de que él sabía que Jesús es el novio y es el que se va a casar con la novia. Y el amigo del novio, que es lo que él se consideraba, se alegra pues
al oír los votos del novio que le hace a su novia. Juan tenía muy claro cuál era el propósito, y su propósito era en su momento pregonar a Jesús de su venida, pero él sabía de que él tenía que en su momento menguar para que nuestro Señor Jesucristo crezca. Con esto en mente, vamos a desarrollar nuestro pasaje, que por cierto contiene grandes verdades que son muy importantes y de gran trascendencia. Recordemos que hace unos sermones atrás mencioné que ha existido un debate si estas palabras que hemos leído hoy, este texto, fueron pronunciadas por Juan el Bautista como continuación de lo que ya vimos en nuestras secciones anteriores, específicamente desde el versículo 16, desde Juan 3:16. Yo mencioné esto de que había un debate, de que posiblemente había unos que decían de que todo lo que viene con respecto al capítulo 3 correspondía a las palabras de Juan el Bautista. Pero hay otro grupo que dice de que eso es, a partir del 16, son reflexiones que da el apóstol Juan con respecto a lo que él estuvo presenciando. Ahora, personalmente pienso que todo debate en ese sentido es completamente irrelevante. ¿Por qué irrelevante? Porque lo que acabamos de leer no son palabras de hombres, son palabras de Dios que han sido inspiradas sin lugar a duda por el Espíritu Santo. Independientemente si el bautista o el evangelista es el que se pronuncia en estos versículos que acabamos de leer. Bien, aclarado esto, veamos cómo inicia nuestro texto. Y dice así: el que de arriba viene es sobre todos. Esto es enfáticamente cierto con respecto a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la fuente, ¿sí?, de toda existencia, y por lo tanto la fuente de su existencia y el carácter de vida viene de arriba. Ese carácter de vida que él iba a tener aquí en la tierra al ser hombre, lógicamente venía del Padre y está entonces por encima de todos. Ahora, el argumento es muy sencillo, según lo expresado, y podemos llegar a establecer que el origen de una persona, el origen o la procedencia de una persona, ¿sí?, determina su naturaleza. Lo repito, el origen de una persona o su procedencia va a determinar su naturaleza. En este caso, Juan el Bautista fue el pregonero de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, era terrenal o simplemente un hombre. En contraste con esto se nos dice que el Señor Jesús viene de arriba y por lo tanto su procedencia determina su naturaleza, es decir, divina. Aquí, así que mis hermanos, el origen o procedencia va a determinar la naturaleza de las personas, ¿sí? Si el origen es del cielo, como el caso de nuestro Señor Jesús, su naturaleza es divina. Y es por esto que el evangelista señale al Señor Jesucristo como el soberano de todo y que tiene toda la autoridad sobre todas las cosas creadas. Lo que acabo de decirles es corroborado por el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos 15 y 16. Y dice así: Él, hablando de nuestro Señor Jesús, dice:
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Nos damos cuenta? El Señor Jesús es el Señor de todos y de todo. Así lo veía el apóstol Pablo y así también nosotros como iglesia debemos de verlo. La iglesia debe de verlo en toda su gloria y en toda su grandeza a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el origen del Señor es diferente al origen nuestro. De hecho, la palabra que se utiliza para describir que viene de arriba es la misma palabra que se traduce como nuevo nacimiento. Y esto lo vimos en la conversación que sostuvieron privadamente nuestro Señor Jesús y Nicodemo. Un nacimiento que viene del cielo, un nacimiento que viene de arriba, como manifiesta la Escritura. Es verdad que Jesús se hizo hombre, pero no es un hombre. Más ese es el Dios hecho hombre. Su origen se remonta a la eternidad, como ya lo vimos desde el inicio de este evangelio en su primer capítulo, en donde se nos anuncia que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hermanos, Él vino del cielo. Recordemos que los creyentes tenemos un gran anhelo, y es que al morir vayamos a nuestra patria celestial. Ese va a ser nuestro destino cuando usted y yo partamos de esta tierra. Tenemos una patria celestial y así nos dice las Escrituras. Por eso Jesús vino del cielo para que ustedes y yo también podamos ir a ese mismo lugar. Pero para eso debe existir en nosotros un nuevo nacimiento de arriba. Es decir, del mismo lugar de donde Cristo proviene. Y tiene lógica y tiene sentido. Nos podemos dar cuenta de lo importante es que ser nacido de nuevo, que es necesario que ustedes y yo volvamos a nacer. Que el Señor Jesús haya venido de arriba significa muy claramente que Él es Dios y que vino de Dios y es sobre todos. Por lo tanto, tan lejos como está el cielo de la tierra, así estaba lejos Cristo de Juan el Bautista. Así de lejos estaba el ministerio de nuestro Señor Jesús con respecto al ministerio de Juan el Bautista. Bien, si Juan el Bautista era terrenal, es decir, era de aquí y por lo tanto era un hombre, pues cosas terrenales habla, mientras que el que viene de arriba es sobre todos y él obviamente va a hablar cosas celestiales. ¿Sí? Entonces, si en el versículo 31 dijimos que el origen o procedencia de una persona determina su naturaleza, veamos pues ahora en el versículo 32. Y vamos a tomar ese mismo axioma y podemos llegar a una conclusión. El origen de una persona va a determinar también la calidad de la naturaleza de sus palabras. Y esto tiene sentido cuando leemos en el versículo 32, y lo que vio y oyó, esto testifica. Si por un lado el origen determinaba su naturaleza, ahora
el origen va a determinar la calidad de la naturaleza de las palabras de las personas. Nos preguntaríamos, ¿y qué es lo que vio y oyó? La respuesta sería, sin lugar a dudas, la siguiente. Si su origen es celestial, hermanos, nos hablaría de las cosas que el Señor Jesús vio y escuchó. ¿En dónde? En el cielo. Y esto es algo que el Señor Jesucristo ya había tratado de manera personal con Nicodemo, tal como lo muestra en el capítulo 3, versículos 11 y 13 de este mismo evangelio, y dice así: de cierto te digo, que lo que sabemos, escuche bien, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? ¿Se dan cuenta? Miren ese contraste, ¿no? Nadie subió al cielo, dice el Señor Jesús, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Este es el contexto de lo que venimos hablando con respecto a comparar los ministerios entre el Bautista y el ministerio del Señor Jesús. Y podemos darnos cuenta claramente la distancia entre ambos. ¿Se da cuenta? Juan el Bautista, conforme a las Escrituras, era una voz que hablaba en el desierto, una especie de eco que llegaba desde la eternidad, pero no podía ofrecer la claridad o la nitidez en sus palabras. Pero en cambio, nuestro Señor Jesús sí tenía esa nitidez. Nuestro Señor Jesús en sus palabras sí había claridad, ¿sí? Porque Él era el Verbo encarnado y venía del cielo. Y lo que Él había visto, lo que vio y oyó, eso vino a transmitirle a su pueblo. Y que ahora nos viene a testificar de las cosas que él había recibido en el seno de su Padre, como lo menciona el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y 18. Juan capítulo 1, 18 nos habla: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él estaba con el Padre y por lo tanto Él podía conocer todas las cosas del Padre. Y las cosas del Padre, lo que vio y oyó, Él venía a transmitirle a su pueblo. Tiene sentido lo que dice las Escrituras. Mi familia, si alguien podía revelar de manera perfecta la naturaleza, la esencia y el corazón de Dios, ese era el unigénito Hijo, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Y esto es lo que nos está mencionando el versículo 32. Lo que vio y oyó, esto testifica. Ahora bien, cuando la palabra de Dios establece una amplia diferencia entre el testimonio dado por los hombres y el testimonio dado por nuestro Señor Jesucristo, con esto, escúcheme bien, hermano, no negamos lo que los santos hombres de Dios testificaron, ya que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver en segunda de Pedro, capítulo 1, en los versículos 20, 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, y lo leo para ustedes. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? No estamos negando que los santos hombres de Dios fueron inspirados.
a pesar que estos hombres hablaron, ¿sí? Estos hombres hablaron a través del Espíritu Santo. La palabra, en cambio, que el Señor nos ha dado ha sido a través del Hijo, que es muy superior y definitiva sobre todo, por ser la cúspide de la revelación de Dios. Y esto es expresado en forma categórica y perfecta por el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Leamos Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, quiere decir en los días de hoy, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí nos damos cuenta de que los profetas nos hablaron de parte de Dios y de una manera correcta, hermano. Escúcheme bien, de una manera correcta, lo que debíamos de saber de Dios. Pero su luz era débil, es decir, de alguna forma alumbraba lo suficiente para ver bien, pero no con esa nitidez y claridad que nos ha traído el mismo Hijo de Dios. Hermano, y es que la primera necesidad que tiene todo ser humano es de que Dios se revele, que viene a ser algo así como que Dios descorra el velo para que nos permita ver más allá de lo que podemos ver, ya que somos de aquí abajo de la tierra. Por lo tanto, lo que pensamos y hablamos son cosas meramente terrenales y somos incapaces de percibir lo eterno, lo divino y lo majestuoso de Dios. Y esto hace que la humanidad, incluyéndome yo, por ser parte de la misma, necesitemos esta revelación de Dios. Es muy triste que en pleno siglo XXI la gente cada vez menos quiere escuchar lo que Dios ha dicho y quiere escuchar más de lo que sale de su propio corazón, haciendo caso omiso a lo mencionado por el profeta Jeremías cuando de parte de Dios nos hace un recuerdo perfecto de que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y no solamente que es engañoso, sino que también es perverso. Y hace una pregunta, ¿y quién lo conocerá? De lo dicho de Jeremías, hay un gran consejo que podemos aprender. Lo último que debemos de fiarnos es de nuestro propio corazón, hermano, porque es engañoso y perverso. Así lo dicen las Escrituras. Pero la realidad es otra en la actualidad. Hay más personas que cuando quieren aconsejar algo muy profundo a otra, le salen con el siguiente enunciado: tú escucha la voz de tu corazón, que ahí está tu respuesta. En lo particular, eso es lo último que yo escucharía. Ahora lo entiendo así, ya que yo no quisiera escuchar a mi corazón de ninguna manera. Porque si deseo saber verdades absolutas o deseo saber verdades eternas o principios eternos, no las puedo buscar dentro de mí. Estaría pasando el tiempo en tratar de buscar cosas del reino del cielo dentro de mí, sino que debo de buscarlas fuera de mí. Y tiene que ser con una iniciativa divina, hermano, que surja de Dios, ya que la revelación de Dios sea dada por sus profetas
o especialmente dada por su Hijo Jesucristo, es de afuera, es decir, desde la eternidad hacia nosotros. Por eso es que Él viene de los cielos, viene trayendo de afuera, casa adentro, la revelación de Dios. En cambio, la tradición de los hombres o cualquier cosa que surja del corazón de los hombres es solo eso, el hombre hablando desde dentro de sí mismo. Y si no, veamos pues las religiones que hay, muchas religiones que se han creado. ¿Quiénes han propiciado las religiones? No son los hombres. Pero esas religiones están permeadas ¿de qué? De cosas de hombre. ¿Nos damos cuenta? ¿Sí? Entonces, no nos fijemos en nuestros corazones. Es así que insto en esta mañana, mis queridos hermanos, a todos ustedes, que nos quedemos exclusivamente con aquello que tiene garantías, los que nos llega desde la eternidad y de parte de Dios. Eso tiene garantía, hermanos. Y hagamos a un lado, tratando con toda desconfianza posible, aquello que surja probablemente del corazón humano. Ahora el Señor dice en este mismo pasaje, en este mismo versículo 32, algo muy sorprendente. Y nadie recibe su testimonio. Lo que vio y oyó, esto testifica, esto habla. Pero ¿qué dice? Nadie recibe su testimonio. ¿Qué es lo que viene a decirnos aquí? Pues algo inesperado. ¿Por qué? Hermanos, si la revelación de Dios era tan clara, tan diáfana, ya que el mismo unigénito Hijo de Dios ha venido desde el seno de su Padre a revelarnos cosas profundas y eternas de Dios, y con ese mensajero de tal categoría, lo lógico sería que los hombres dispusieran sus corazones a escuchar, dispusieran sus corazones a aprender y dispusieran sus corazones a creer. ¿Qué cosa? Esas grandes verdades dichas por el Dios encarnado. Sin embargo, lo que aquí se nos muestra es lo que ya hemos visto antes, y no es más que esa absurda oposición de los hombres a recibir la revelación de Dios. Y así nos lo muestra este mismo evangelio en el capítulo 1, versículo del 9 al 11. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo del 9 al 11. Dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y vayamos al capítulo nuestro que estamos, capítulo 3, en el versículo 19. Y dice, Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así nos dicen las escrituras. Sus obras eran malas, por tanto amaron más las tinieblas que la luz. Estas dos citas bíblicas que acabamos de leer nos haría pensar de que el evangelista Juan se está haciendo eco del lamento de Dios al observar a esta obstinada incredulidad de parte de la mayoría de los hombres. Es incomprensible de que habiendo una tan clara revelación por parte de nuestro Señor Jesucristo, el hombre se niegue a recibir su testimonio. Ahora, esto no significa de que Dios ha fracasado en cuanto a darse a conocer. De ninguna manera pensemos que el problema está en Dios. No, el problema no está en Dios, el problema está en los hombres, en su propio corazón. Miremos cómo el apóstol Pablo hace un diagnóstico aún más fuerte
en Romanos capítulo 1, versículos 19 al 21. Romanos capítulo 1, versículos del 19 al 21, cuando dice, porque porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En este diagnóstico del apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos hace saber que en realidad la gente sí conocieron, sí que tenían evidencias y a pesar de ellos no quisieron reconocerlas. Lo que habría implicado, si ellos lo hubieran reconocido, habría implicado darle gracias a Dios, pero no lo hicieron. La revelación era tan efectiva que termina diciendo Pablo que no tienen excusa. La humanidad no tiene excusa. Y eso en el contexto de Romano es la revelación primaria. Eso se conoce como la revelación primaria, que viene por medio de la creación de Dios, tal como lo menciona también nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689 en su capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, en su numeral 2, y se los leo. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. Nuestra confesión, mis hermanos, también emite su criterio acerca del poder y deidad manifestada en la creación. Pero los versículos tratados en el Evangelio de Juan en esta mañana nos habla en un nivel muy superior de la de revelación, ya que no es la voz del salmista cuando nos dice en el Salmo 19:1, el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este es el lenguaje no hablado de la creación. El Evangelio de Juan nos muestra un lenguaje que sí es hablado y que nos viene dado nada más y nada menos por el mismo Hijo de Dios encarnado. Por tanto, sin aquella revelación expresada, por tanto, si con aquello que fue expresado en la revelación de la creación no tenían excusas, con esta dada por nuestro Señor Jesús, mucho menos serán excusados. ¿No lo creen así, hermanos? Por tanto, no es que Dios ha fracasado en darse a conocer a los hombres, sino que el hombre no ha querido aceptar este testimonio por la maldad de su propio corazón y por eso rechazaron la verdad divina. En la actualidad hay una inmensa mayoría, mis hermanos, muy representativa en la humanidad, que se rehúsa a creer en las verdades y principios celestiales. Y esta incredulidad, que es un virus muy terrible, por cierto, y más que el COVID-19, porque en algún momento el COVID van a encontrar la cura, lo van a parar, pero en cambio la incredulidad no la han parado y no la van a poder parar nunca, porque existirán siempre hombres incrédulos. Y esta incredulidad se aloja dentro de cada hombre, se aloja dentro de cada mujer. Esta incredulidad se da en el mundo,
pero se transmite a tal punto de traspasar las barreras e introducirse dentro del ámbito cristiano. A tal punto, mis hermanos, escúchenme bien y con respeto lo digo, a tal punto que dentro de la propia iglesia hay muchos que se dicen ser creyentes y probablemente no lo sean. ¿Por qué? Ya que no tienen la vida de Cristo en su interior, ni actúan ni viven por el Espíritu Santo, ni manifiestan las obras de Dios, ni el carácter cristiano. Y esto tampoco es nuevo, porque ya lo vimos en este mismo evangelio, en el capítulo 2, versículo 23 al 25, en donde se nos menciona que muchos creyeron. Si se recuerda cuando fue Jesús y sus discípulos a la fiesta de las Pascuas, ¿sí? Y él se quedó ahí por una semana y ahí nos narra Juan que en donde ellos estaban, el Señor Jesús hizo milagros y que muchos creyeron en su nombre, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de los hombres, pues él sabía lo que había en el hombre. Son detalles que tenemos que tener muy, pero muy presentes. Por algo lo menciona las Escrituras. Hay que tener en cuenta una verdad que el mismo Señor Jesús nos los dijo y que casi siempre no lo tenemos en cuenta. Y es que los verdaderos creyentes hemos sido siempre manada pequeña. Así lo describió el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12, versículo 32. Y es una de las características para identificar a la verdadera iglesia de Dios, que siempre han sido manadas pequeñas, no son multitudes. Al mismo Señor Jesús, ¿con cuánto empezó? Con 12. Después hubo una multitud, pero que finalmente, por las palabras del Señor, ellos mismos se alejaron. ¿Sí? Esto tiene que ver con los versículos que hemos tratado, que a pesar que nuestro Señor Jesús vino del cielo y vino a testificar lo que vio y oyó, no le recibieron. Ahora veamos a aquellos que sí le recibieron, pues, ¿no? En el versículo 33, el que recibe su testimonio. ¿Qué hace el que recibe su testimonio? Atestigua que Dios es veraz. Esto es lo que ocurre, hermano, con todo creyente genuino que recibe su testimonio. No hace más que atestiguar que su hacedor es veraz. Más adelante en este mismo evangelio se nos va a decir en el capítulo 6, versículo 27, lo siguiente. Juan capítulo 6, versículo 27. Dice así: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Es decir, Dios puso su sello de aprobación sobre su Hijo al señalarlo. Por eso es que vemos decir, a éste señaló Dios el Padre. Ahora los creyentes, lo que hacemos cuando recibimos su testimonio es atestiguar de que Dios es veraz. Es decir, ustedes y yo ponemos de alguna forma diferente, pero va en la misma línea de lo antes mencionado y hecho por el Padre al señalar a su Hijo. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios, lo que de alguna forma estamos señalando con nuestro acto es, este es verdaderamente el unigénito de Dios. Hay una especie de correspondencia entre lo que el Padre señala y lo que nosotros señalamos. El Padre señala a su Hijo como su enviado. El Padre
señala a su Hijo como aquel que venía de su parte. Y nosotros, sus creyentes, atestiguamos efectivamente, este es nuestro Salvador, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el que bautiza con el Espíritu Santo. Y le hemos recibido, por tanto testificamos de que este es el Hijo de Dios encarnado que viene de arriba. Finalmente, la fe auténtica consiste en hablar lo mismo que Dios habla, estar de acuerdo con lo que Dios determina. Pero no solamente queda ahí, sino que lo que creemos, de lo que estamos de acuerdo, lo creemos y también lo obedecemos en nuestro diario vivir, lo ponemos en práctica. Por tanto, la verdadera fe consiste en aceptar lo que Dios ha dicho. La verdadera fe no es creer lo que a mí me parece que debo creer o lo que me han dicho otros. Esta misma verdad es una perspectiva contraria o negativa que lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Mi familia, no creer en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo es un asunto muy serio y grave, ya que hacemos a Dios mentiroso. En otras palabras, Dios no es veraz. Él es un engañador. Esto lo hacemos cuando no creemos en las cosas que su Hijo nos menciona. Y estar en esta posición, mis hermanos, va a traer graves consecuencias terribles desde ahora y toda la eternidad. Porque dice Dios en su palabra, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta afirmación la encontramos en el versículo 36 y que la estaremos desarrollando el siguiente domingo, si así Dios lo permite. Veamos el versículo 34. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla. Si el que Dios ha enviado nos habla las palabras de Dios y nosotros decimos que es mentira y no aceptamos que Él ha venido de Dios, entonces no escucharemos sus palabras. Por lo tanto, nos quedamos sin saber la verdad de Dios. Y es que, hermanos, según lo expuesto hoy, tiene su énfasis en que el Señor Jesucristo vino del cielo para testificar lo que vio y oyó. Y habla a manera de verdades celestiales. Así lo dice Juan capítulo 18, versículo 37. Juan capítulo 18, versículo 37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Y se da cuenta? Ha venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz.
y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El Señor Jesucristo siempre dijo que Él no era un mensajero de sí mismo, sino que había venido a revelarnos al Padre y por lo tanto la palabra de Dios habla. Luego vemos que hace una afirmación en este mismo versículo 34 y dice, pues Dios no da el Espíritu por medida. Eso lo vemos en el versículo 34. Pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Con qué finalidad? Para demostrarnos la suprema autoridad de la revelación dada por nuestro Señor Jesucristo. Con respecto a nosotros, ¿será que Dios no quiere dar el Espíritu Santo sin medida? ¿Nos quiere dar el Espíritu Santo sin medida? ¿No nos los quiere dar? Claro que Él desea darnos el Espíritu Santo sin medida. Pero recordemos que tenemos una limitada capacidad para recibir la obra y el poder del Espíritu Santo. Limitada porque al fin y al cabo no dejamos de ser simplemente hombres mortales que resistimos con mucha frecuencia, que contristamos y que apagamos el accionar del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, hay una limitación, no por parte de Dios, sino por parte nuestra. Pero en cambio, en cuanto al Señor Jesucristo, a Él le es dado el Espíritu Santo por medida. No le es dado el Espíritu Santo por medida, porque hay una identificación muy, pero muy especial, ya que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio y por tanto un solo Dios que no ha de ser dividido. Cuando pensamos en la presencia del Espíritu Santo, en la persona de Cristo vemos que en cada instante de su vida, en cada momento de su ministerio, el Espíritu de Dios estuvo presente sin medida en Cristo Jesús. Vemos que fue concebido por obra del Espíritu Santo y así lo dice Mateo capítulo 1, 18. El Señor Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo en Marcos capítulo 1, versículos 10. También se nos dice que el Señor Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado en Mateo capítulo 4, versículo 1. Nuestro Señor Jesucristo también fue llevado del Espíritu Santo para dar el mensaje de salvación. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 21. Fue ofrecido por el Espíritu Santo a morir para limpiar nuestras conciencias. Y eso lo vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Nuestro Señor Jesucristo fue resucitado entre los muertos por el mismo, por el propio Espíritu Santo de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 4. Y como culminación a su obra, Él bautiza con el Espíritu Santo. Marcos capítulo 1, versículos 8. Todo el tiempo estuvo el Espíritu Santo en relación con nuestro Señor Jesucristo, sin medida. Recordemos que el Espíritu Santo está en nosotros, ya que hemos sido sellados por Él, y actuará en nosotros en toda su plenitud en la medida que le dejemos. Pero cuántas veces nuestra propia carnalidad impone limitaciones al Espíritu de Dios. Y esta es una gran verdad. Es una gran verdad, hermano. Cuántas veces el Espíritu Santo quiere obrar en nuestras vidas y nosotros por nuestra carnalidad muchas veces no lo dejamos obrar en su accionar. Ahora bien, continúa nuestro texto diciendo en el versículo 35,
El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. En este versículo se establece una diferencia entre el Hijo y todos los demás profetas de la antigüedad. Los profetas, ¿qué fueron? Los profetas fueron siervos de Dios, siervos en la casa de Dios, mientras que el Hijo de Dios, está en su casa. Esto lo vemos muy bien expresado por el autor de los Hebreos en el libro de los Hebreos, capítulo 3, versículos del 5 al 6. Hebreos capítulo 3, versículos del 5 al 6, cuando dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Precioso, preciosa palabra. En este versículo 35 lo que se subraya es de que Dios ha establecido a su Hijo como el administrador y mediador de todo lo que concierne al plan divino de redención del hombre. Esto es lo que significa que todas las cosas ha entregado en su mano, ya que Él posee la autoridad plena tanto en la creación como en la redención. El Padre ha dado todas las cosas en las manos del Hijo, como lo vemos en Lucas 10:22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. También lo vemos en Juan capítulo 17, versículos 8, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Juan 17:22 dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan capítulo 5, versículos 22 y el versículo 27. El 22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Si se dan cuenta cómo el Padre da a su Hijo la autoridad. Y en el 27 dice: y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto ese es el Hijo del hombre. Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nos damos cuenta, mi querida familia, las cosas que dio el Padre a su Hijo, por amor que siempre ha existido desde la eternidad. Y que ahora, en esta etapa, cuando Cristo se humilla y se hace hombre, ese mismo amor sigue existiendo entre el Padre y el Hijo. Mi familia, pensar en el Salvador de los pecadores como tan amado y honrado por el Dios y Padre eterno es suficiente para llenar nuestros corazones de alabanza inenarrable y de adoración eterna. Porque en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Oremos. Señor, gracias. Gracias por recordarnos en esta mañana de que tu Hijo vino del cielo y está sobre todos nosotros, y que nosotros somos simplemente unos terrenales. Padre, gracias porque a través de lo que Él vio y oyó
en el mismo cielo. Él testificó y eso nos ha servido a nosotros para ahora ser parte también de tu familia, Señor. Señor, ayúdanos a creer, ayúdanos a tener fe y ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, conforme a lo revelado por tu Hijo Jesús, conforme a lo que Él ha testificado y que ahora nosotros podemos y tenemos la facilidad a través de las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a cumplir con esos propósitos eternos. Y, Señor, ayúdanos en medio de nuestras incredulidades a veces. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús y en la guía de tu Espíritu Santo. Amén.